bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes que le llamamos Sentires y Saberes del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy podríamos estar hablando que es como una segunda parte de una primera conversación que tuvimos sobre Cabullar con doña Damaris y nos interesa mucho retomar, especialmente a partir de una noticia que recibimos a finales del año pasado, justamente el 20 de diciembre del 2024. El Tribunal Contencioso Administrativo, sección quinta, dio la razón a la Asociación Rescate de la Zona Marítimo Terrestre, Aresumate, y determinó que unas 70 hectáreas de Playa Cabuyal, en Liberia, no pertenecen a la familia Román Ocampo, sino que constituyen terrenos públicos, precisamente de la zona marítimo terrestre. Entonces, a partir de este evento, volvimos a contactar a doña Damaris, que con mucha generosidad nos aceptó volver a conversar con nosotros y esta vez trajo también a un compañero que nos va a ampliar y nos va a permitir conversar sobre esto. Eh, la idea es que podamos, a partir de este fallo, ver qué desafíos hay, digamos, para la asociación y como diría mi abuelita, si digamos, a partir de este fallo ya ustedes pueden sentarse tranquilamente a ver el atardecer en Cabullar o más bien da más tareas, más trabajo que hacer. Pero antes de todo esto, y para las personas que no vieron la parte uno, eh, tenemos acá a doña Damaris, a don Marco. Para aquellas personas que tal vez los ubiquen en solo una dimensión, digamos, de lo que ustedes hacen y todo eso, más bien tomamos este primer espacio para que ustedes se puedan presentar, para que puedan compartirnos un poco qué es lo que están haciendo y cuál es su relación justamente con todo esto de lo que vamos a conversar. No sé, cualquiera de los dos, si les gusta comenzar. Bueno, muchas gracias, Luis, por estar en este espacio tan importante eh, para poder llevar a cabo este mensaje, para poderlo transmitir, diría yo, a todo el país. Así es que de corazón, muchas gracias, Luis. Sí, mi nombre es Damaris Rodríguez y soy la presidenta actual de la Asociación Rescate de Zona Marítimo Terrestre, en sus siglas ARRESOMATE. Pues esta organización es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo fue precisamente el rescate de 70 hectáreas de zona marítimo terrestre que el país, el Estado tiene y que es protegida por la Ley 6043. Y sí, le doy el espacio a mi amigo, compañero, ex presidente de la zona marítimo terrestre. Buenas tardes, un saludo y un agradecimiento por darnos este espacio. Para nosotros es muy importante el poder divulgar toda la lucha que hemos tenido y lo que sigue, ¿no? Bueno, mi nombre es Marco Vinicio Fournier. Orgullosamente fui profesor de la Universidad de Costa Rica durante más de 30 años. Soy pensionado, pues, pero soy profesor catedrático, retirado de la Universidad de Costa Rica, a la que le guardo un enorme cariño. Y sí, también muchos años de participar en esta lucha, eh, y muy alegre con los resultados del juicio en diciembre, pero también preparados para lo que sigue. Muchas gracias, don Marco, doña Damaris. Lo que les voy a pedir es bastante injusto. Lo sé por tiempo, por, digamos, lo denso que se trata. Y hay un video, digamos, la primera entrevista con doña Damaris donde se aborda esto, pero para aquellas personas que les llegó por casualidad esta conversación, ¿alguno de ustedes podría resumirme de forma sintética qué se estaba disputando en ese juicio? Digámoslo así, ¿qué se sabía hasta antes del, del 20 de diciembre? ¿Qué era lo que se estaba discutiendo ahí? Ok, vamos a ver. em, ¿Qué se disputaba y cómo nace? Hablamos del 2004, 2005, 2006.
eh, áreas que en los años de los 70 a los 90 ciudadanos comunes pedían concesión y esas áreas se concesionaban inclusive a ciertas personas. Pero cuando nace la ley 6043, todo empezó a cambiar. Entonces, inclusive, mm, tal vez esto no lo he dicho en algunas otras ocasiones, pero la municipalidad empezó a quitar personas. Y hubo o sea, ese control desde la MUNI de Liberia por quitar a todas aquellas personas hasta demolerles sus casitas que tenían por ahí, ¿verdad? Pero la de esta familia no fue demolida porque ellos tradicionalmente, el, bueno, vamos a hablar con nombres y apellidos. La familia privatizadora es don Luis Román Ocampo, esposo de doña María, Román Trigos, esposo de doña María Ocampo Altoano. Estas personas han sido toda una vida, fueron muy allegados a la política, principalmente al Partido de Liberación, ¿verdad? El padre de la señora María era el que solicitaba las concesiones, esa concesión, y así la daba la municipalidad como se la daba a cualquier otra persona. Pero cuando empieza la ley, bueno, ya ellos tenían que quitarse de ahí, ¿verdad? Pero lo que no he dicho yo, porque no se ha preguntado, es que ellos, inclusive desde la MUNI, o sea, tal vez no puedo decir que ellos, pero desde la municipalidad empezaron a hacer la limpia. Y la limpia fue quitar a los que estaban y los dejaron a ellos. Votaron casitas y cuál es mi sorpresa que posteriormente, ya en el 2004, 2003, 2004, empiezan este modo de empezaron primeramente la solicitud del visado de 10 hectáreas primeramente. Y resulta que eso pasa y no nos dimos ni cuenta. Cuando nos damos cuenta era porque querían 59 y resto de hectáreas más, ¿verdad? Es ahí donde nace yo diría como un malestar y cuando nosotros nos matriculamos en esto. Entonces, así es como nace la situación y eh, todo este largo proceso, pues es el que nos llevó a tener más de, ¿qué?, 18 años en procura de ver cómo se devolvía o se retrotraía ese proceso llenado de ilegalidades que se genera ¿dónde? Se genera en la municipalidad. O sea, aquí el primer responsable fue en ese momento la municipalidad por aceptarle que estas personas o visarle los planos a estas personas, ¿verdad? Porque si la MUNI no se hubiera prestado para eso, no hubiese ocurrido absolutamente nada de lo que ocurrió. Entonces, sí, eso es lo que a nosotros, pues sí, empezamos a ver. Los alegatos de ellos y las justificaciones es que ellos tenían un título extendido de la corona española, ¿verdad? Y que los acreditaba a ser dueños de esas áreas. Pues obviamente que uno pues se ha puesto a leer, a ver cómo era que funcionaba esto en la MUNI y por qué no habían hecho antes esa presentación de título. Hasta la fecha nunca se han presentado ni hemos visto los títulos reales y prueba de ello pues una sentencia de 3 jueces de la República, pues que les dice que no, ¿verdad? Este, eh, Más o menos, en resumen, eso es, ¿verdad? Una privatización, una
sí, eh, es que no sé, una usurpación, Sí. diría yo, de terrenos que son del Estado y que ellos alegaron que antes tuvieron concesiones, el origen que ellos, que se tiene, inclusive hay eh, notas donde solicitaron la concesión y pues de pronto pues empiezan a buscar algunas estrategias de cómo quedarse con estas áreas y se inventan toda esta historia, ¿verdad? No sé si Marquito puede hacer un poquito más de Sí. énfasis en lo... No, nada más el detalle de que esto pasa por la municipalidad donde se visan los planos y luego pasa por la Procuraduría y por el registro público y también queda inscrito, ¿no? De modo que nosotros nos vimos obligados a presentar nuestra demanda contra la familia y sus compañías, pero también contra la municipalidad, contra la Procuraduría y contra el Registro Nacional. Y llegamos al 20 de diciembre, y ustedes ya hicieron ese camino que como la madre decía era de casi 2 décadas, digamos, en esta cuestión, y ustedes reciben esa sentencia. Digamos, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Cuáles son las ideas principales que ustedes destacan, digamos, de esta sentencia? Bueno, yo creo que lo más importante es que hemos demostrado al país que es posible obtener justicia si se apela inscripciones y privatizaciones inadecuadas y ya han entrado en contacto con nosotros otras poblaciones, otras organizaciones que quieren seguir el ejemplo y buscar también cómo recuperar terrenos que son públicos y que han sido privatizados o que pretenden privatizarse de manera ilegal, ¿no? Sí, yo acotaría de que estamos ante un momento histórico para este país. Decirle a las personas que sí se puede, pero hay cosas que son fundamentales tener para mí. Primero es una pasión que te mueva para estar siempre de pie. Otra característica es paciencia. Otra característica es tolerancia cuando hay que mantenerla, ¿verdad? Y, y definitivamente, como decía Marco, ser tercos, ¿verdad? Y en el buen sentido de la palabra, pero creo que sí, estamos aquí por un sentimiento patriótico. Y también decirle a los amigos de zonas costeras y no costeras, porque esto no es un problema solo de los que viven en la costa, sino de todo el país para el disfrute, de que tenemos que seguir confiando en un sistema democrático que tenemos cuyas bases pues han sido elaboradas y esos cimientos que por años nos han mantenido, ¿verdad? Como país. Entonces, esto marca todo un precedente. Eh, Creo que hemos sufrido mucho, hemos reído, hemos llorado, hemos pasado por tantas cosas sin sabores, pero también con muchas buenas alegrías. Pero siempre hemos estado muy seguros. O sea, otra es la convicción que uno tiene. El estar uno seguro de lo que peleábamos o de lo que hemos luchado. Peleamos con las leyes, ¿verdad? No es que fuimos a agarrar a pedradas a nadie, pero esa convicción que tenemos nos da el haber investigado mucho, haber leído el origen de las cosas. Entonces, el tener convicción es una de las fortalezas
que eso es lo que hay que hacer, es lo que hay que tener y eso es mi mensaje para las personas. Y también de que existen leyes en el país. En el caso de nuestras leyes, mire, ahí están. Ahorita la participación ciudadana está inmersa en un marco legal. Ya no tenemos que ser omisos, ya no tenemos que estar doblegándonos porque tenemos en este país leyes que nos respaldan. Entonces, parte de la responsabilidad nuestra, pues estamos obligados a buscar la ley y como ciudadanos estamos obligados a levantar la voz cuando se trata de los bienes comunes. Y es que el hecho de poder hablar sobre Cabullal, perfecto. Entonces, lo que decía anteriormente, digamos, de que tenemos toda una base legal y que la ciudadanía, de pronto los que nos vemos, bueno, afectados nos vemos todos, pero digamos las personas que están más cerca a las zonas costeras, existe este marco legal que es el que creo que el que tenemos que recurrir cuando hay estos abusos dentro de las municipalidades. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos seguir permitiendo, digamos, que todas estas áreas, que es para disfrute de todos, pues se pierdan y que tal vez por negligencia ciudadana, porque ahí sí creo que yo cada vez que cierro los ojos y veo por todo lo que hemos pasado y por lo que estamos hoy, yo digo, gracias Dios porque nos permitió estar, porque nos permitió no rendirnos, porque nos permitió ser tercos. ¿Qué hubiese pasado si nosotros, como dicen vulgarmente, eh, bajamos los brazos o tiramos la toalla cuando nomás empezábamos? Pues entonces no hubiésemos recuperado estas áreas. A esto tengo que acotar de que nos encontramos eh, un par de abogados intachables, un par de abogados de traba, diría yo, también bien convencidos, con un nivel de patriotismo único, porque estas personas han trabajado realmente por amor a este país, que es los que nos llevó a, a una sentencia favorable para todos los costarricenses. No sé si don Marcos gusta agregar un poco más, pero también tal vez para acotar de que de esa sentencia y de que todos estos logros que han sido un ganar más para el Estado, un ganar más para todos los costarricenses, y que también es ganar naturaleza, porque miren, a veces uno no puede lograr entender, porque sabemos que hay muchos esfuerzos a nivel del Estado, pero no me gusta ser como muy censuradora, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Desde cuántas, a nivel internacional, cuántas leyes o cuántos convenios internacionales ha firmado este país en procura de la naturaleza, en procura del cambio, para mitigación de cambio climático, por ejemplo? ¿Y cuál es la base para mitigar cambio climático? Empezamos por ahí y tenemos que empezar por lo más pequeño, diría, pero significativamente valor, este, de mucho valor, o sea, una pequeña parte, pero con un gran valor biológico, que eso no hay que minimizarlo. Entonces, por ejemplo, la riqueza que tiene Caullal, una área que prácticamente hay mucho interés por explotarla, pero que la explotación
es pequeña, no es prácticamente, quizás así como está es el ideal, porque la visitación de las personas realmente van a disfrutar de todo lo que hay ahí. Eso debería de ser el escenario. Pero hablamos por un lado de mitigación de los impactos de cambio climático, pero se permiten desarrollos dentro, con un irrespeto total de toda la biodiversidad, de toda la naturaleza, sin pensar en la vida que hay ahí, que es la base para poder hablar de desarrollos sostenibles, de desarrollos amigables con el ambiente y un montón de palabras bonitas, pero que a la vez no se cumplen. Entonces también esas son las cosas que pues yo creo que a mí me mueven demasiado, ¿verdad? Hablar de mitigación de impacto mientras la MUNI está probando cosas. Entonces, este país invierte demasiado en charlas, en proyectos. ¿Cuánto le cuesta al Estado mandar a gente a esos congresos, a esas representaciones diplomáticas? Pero al final, y tienen un eje transversal ahí, al nivel de Estado. No me acuerdo las siglas, pero en la práctica no se está haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo lo contrario. Entonces, un reto es, para nosotros, es ser vigilantes de Cabullar, que es el que tenemos en este momento, porque ya nuestros compatriotas estarán siendo vigilantes en las otras partes donde ellos están viviendo, que eso me llena mucho de satisfacción de ver cómo nuestros hermanos guanacastecos y allá en el sur también están haciendo todo un trabajo importante. Creo que no quiero ser muy petulante, pero el hecho de haber devuelto al Estado estas áreas, las personas se han como empoderado, diría yo, y ya hay más personas preocupadas, que eso es lo que también interesa. Marco, quería aprovechar este hilo que nos deja Damaris para preguntarte, eh, ahora, después de este 20 de diciembre, ¿qué pasa? Digamos, estamos todos y todas tranquilos, ya la situación se amarró y todo quedó acordado, o se abren, digamos, posibles escenarios, digamos, en los cuales tenemos que estar atentos y atentas, ustedes en particular, pero también la ciudadanía, y como hacía el llamado Damaris en general, deberíamos estar también pendientes, porque, y más adelante vamos a conversar sobre esto, pero digamos, el país está en una disputa por este tipo de espacios y demás, que la verdad, digamos, son muchos los interesados, digamos, en este tipo de lugares, pero, digamos, quería preguntarte, digamos, ¿qué lectura hace la asociación a partir, digamos, de este 20 y lo que viene? Sí. Bueno, en realidad ganamos una etapa, pero ellos apelaron en alzada en la corte, de modo que pasará otro año y medio más o menos, mientras la sala primera en este caso resuelva esas apelaciones. Es muy difícil ganar una apelación en casación, la historia jurídica así lo muestra, porque además ellos no tienen derecho a cuestionar todas las pruebas que nosotros presentamos, sino más bien el procedimiento. Y eso es lo que están apelando a discutir, digamos, la forma como se llevó a cabo el juicio, que en todo caso fue un jurado intachable, fueron excelentes, de una objetividad absoluta. Y de modo que tampoco tienen mucho eh, que cuestionar ahí, pero bueno, ellos no quieren perder sin pelear también.
Y entonces habrá que esperarse más o menos año y medio a que eso se resuelva. Tenemos toda la fe y toda la seguridad de que igual la primera nos dará la razón. Eh, Luego sí viene un proceso que es muy importante, que sería, bueno, ¿qué va a pasar con esos terrenos? Porque no quisiéramos que simplemente se entreguen en concesión, que puede ser inclusive a la misma familia, ellos ya no tienen derecho porque la ley es muy clara en que tienen que haber actuado de buena fe y ya que queda demostrado que no fue así, pero pueden poner a cualquier monigote para que pida la concesión y volver a hacer lo que tenían planeado, que era construir ahí un gran hotel que definitivamente excluiría el acceso o limitaría enormemente el acceso a la población. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar y hay que trabajar con la municipalidad, que en principio ha mostrado buenas intenciones. Eh, de hecho, la municipalidad, a pesar de que estaba demandada también por nosotros en el juicio, ellos se adhirieron al final a nuestra posición, por decirlo así. Entonces, bueno, habrá que buscar ahí opciones para que eso no termine privatizándose mediante una concesión, sino que ojalá se convierta en algo así como un refugio en donde pueda protegerse, por un lado, toda la naturaleza que está ahí presente, y por otro, para que no limite el acceso a la población, sí limitando, digamos, la calidad de visitas que se hagan, ¿verdad? Y ahí tendríamos que insistir mucho en que las personas que lleguen como turistas respeten ese ambiente, respeten de no tirar basura, de no contaminar, de no maltratar animales, etcétera. Y ahí viene toda una lucha muy intensa. Como hablaba Maris, hay leyes, hay reglamentos, hay convenios internacionales que de alguna manera dan cobertura a toda esa preocupación, pero que nosotros tendríamos que darle contenido y garantizar que la municipalidad pueda mantener una vigilancia muy especial sobre esas tierras, ¿no? Acoto un poco al respecto, eh, que no aplica en este momento, quizás no aplica. Bueno, sí, sí, sí aplica, pero digamos, en el caso de Cabuñal, que es una playa que tiene actualmente una alta visitación, sí, la tiene, pero que no, digamos, las personas que llegan tienen que llevar todas sus cosas. No hay agua, no hay servicios sanitarios y el que llega pues tiene que llevarse su basura también. Pero hay algo importante a nivel de Asamblea Legislativa que se ventila en este momento, que es la modificación de la ley. El artículo 20 creo que es. El asunto es que ese artículo lo que se está entendiendo es legalizar lo que ya hacen de manera ilegal, ¿verdad? Para nadie es un secreto que cuando uno va a ciertas playas de Guanacaste o del país, la zona pública está tomada, ¿verdad? La zona pública que es para el disfrute, que como lo indica la palabra, es pública, es el espacio común, el espacio de todos. Y exactamente así lo contempla la ley, ¿verdad? Que es en este artículo los primeros 50 metros después de la pleamar hacia tierra continental, esos 50 metros se denominan zona pública y que como tal tiene que estar totalmente despejada y que es para el tránsito de las personas de manera peatonal, como hacemos con nuestras aceras o en nuestros parques. Sin embargo, pues esas áreas en algunos sitios atrás, en la
que ya, digamos, dieron en concesión la zona restringida y hay un hotel, pues entonces el hotel viene y aprovecha y tiene en los espacios de frente a su hotel, la zona pública le está poniendo pues bancas, está poniendo una serie de, de cositas, implementos, sombrillas y no sé cuántas otras más de cosas exclusivo para sus este, huéspedes. Eso es lo que quieren, modificarlo para que la ley vendría a hablar de que esos espacios pueden ser utilizados por estas personas bajo no sé qué, ahí hablan de términos legales, ahorita no recuerdo porque no recuerdo las cosas legales, pero eso vendría a ser como legitimar esas prácticas que son ilegales y que como la gente se les planta y entonces de pronto hay personas que llegan y aprovechan y se sientan, entonces el guarda llega y los quita y les dice que eso es del hotel. Pero hay personas que sí saben ya y entonces les dicen, no, pero esto es la zona pública y eso ha venido a entrar como en conflictos. Vean qué interesante. Ahora quieren legitimar lo que han permitido que se haga. Entonces, creo que esas son cosas muy importantes que ojalá nuestros diputados de veras sigan viendo las áreas públicas del país como para disfrute de todos y no disfruten ni comercializar o tomar estas áreas para beneficios comerciales, porque entonces estarían supeditadas a que ya no pueden ser espacios para toda la gente. Eso en principio no es el caso de Cabullal. Bueno, en el caso de Cabullal, la MUNI hizo bancas en el área pública. Yo creo que ahí infringieron la ley. Hizo una especie de bancas. Esas bancas tienen que estar en las 70 hectáreas para disfrute de la gente. Ahí sí, sí se puede, porque la otra parte de Cabullal, pues prácticamente no debería permitirse porque entra otra ley ahí, que es la Ley Orgánica de Ambiente. ¿Por qué? Porque en esas áreas está el estero, está el manglar y están otras cosas que son protegidas por MINAET, ¿verdad? Pero sí es importante para todos los liberianos y costarricenses que nos escuchan de que Cabullal es una zona muy virgen en este momento y con ese rescate de 70 hectáreas, pues, pues que siga siendo para disfrute de todos y no para poner megaproyectos. Que las colindancias, bueno, porque ahí hay tierras que son privadas, pero ya se gestiona un megaproyecto, ¿verdad? Para, para ofrecer eh, habitación, condominios habitacionales para los que puedan pagar ahí, ¿verdad? No sé, con Claro, esto. lo que mencionaba al final, Damaris, en cuanto a que Minaet tiene la obligación de proteger determinados sectores, como por ejemplo los manglares, desgraciadamente tampoco lo cumplen mucho. Y pongo el ejemplo de Río. En Río se demostró cómo el hotel simplemente arrasó con el manglar. Y hicimos visitas y se hicieron las denuncias y simplemente pasó. Y el hotel arrasó, o sea, eliminó el manglar. Entonces, ahí es donde es muy importante el mantener una conciencia, un proceso educativo en la población para que entre todos mantengamos y defendamos todo el litoral. Quería aprovechar esta reflexión que ustedes nos lanzan, porque creo que de alguna u otra manera, a partir de la lucha que ustedes han establecido y demás, vienen a ampliar, por decirlo de alguna manera, ese concepto de ordenamiento territorial que a veces es bastante, ¿cómo se llama? Reducido y tipo técnico. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente cuando lo hablan así, inmediatamente lo que se vienen es
cómo se utiliza el espacio para la ganancia o cómo se utiliza el espacio para, ¿cómo se llama?, generar los negocios y demás, y se olvidan de una manera muy reiterada mucho de lo que don Marco y doña Damaris nos está diciendo, que es justamente el disfrute del espacio público, el lugar que tiene el espacio público, la accesibilidad que tengan las personas para el disfrute de ese espacio. Y quería preguntarles por algo, porque de alguna u otra manera, y gracias a Damaris que nos menciona el proyecto este en la Asamblea Legislativa, hay una disputa en el país ya, digamos, de bastante tiempo por eh, cómo se lucra más con el espacio público en el sentido de estos grandes megaproyectos, estos grandes negocios, porque tampoco es que son iniciativas que lo que buscan es que los pequeños emprendedores y emprendedoras disfruten del espacio grande, porque ni siquiera tienen líneas de financiamiento para eso, sino justamente para el inversionista que tiene la capacidad, digamos, del el dinero para poder hacer esto. Y Guanacaste y en particular Liberia es de alguna u otra manera un tipo de modelo de turismo que demos, y hablo del complejo Papagayo y toda esta historia, que desde los 90 colocó, digamos, un horizonte, digamos, de un tipo, y me gusta separar las palabras o unirlas de un negocio de turismo, porque no se trata de criminalizar y decir que el turismo es malo, sino es el tipo de negocio de turismo que se implementó de alguna u otra manera. Después tuvieron el aeropuerto Daniel Oduber, que también generó, digamos, un flujo y un tipo de dinámica. Y quería preguntarles, a partir de esa experiencia y de esas presiones, digamos, que de alguna u otra manera eh, us- eh, Liberia ha vivido y que de alguna u otra manera, digamos, Cabuyal tendrá, digamos, su etapa, justamente cuando se aclare, digamos, como dice don Marco, se logre ya, digamos, definir todo el sistema, de alguna u otra manera Cabuyal entrará en este ecosistema, digamos, turístico y tendrá que disputar bajo ciertas nociones, digamos, que están. Y quería preguntarles, y a partir, digamos, de todo este gran encuadre que intenté hacer, quería consultarles a partir de la experiencia que ustedes han tenido y de este negocio de turismo, ya más o menos lo han esbozado, pero me gustaría mucho porque la discusión en el país cada vez está siendo más presente y justamente lo que nos decía Damaris, de que esas otras comunidades que están saliendo, que están cuestionando, es parte, digamos, de esta gran discusión. Si ustedes tuvieran que mirar atrás y reflexionar sobre eso, ¿podrían darnos pistas justamente de este turismo del negocio, este turismo macro, este turismo masivo, digamos, por decirlo de alguna manera, qué implicaciones tiene? Y aquí es donde quiero unirlo a Cabuyal y un poco la reflexión que ustedes nos están ofreciendo a esta noción de espacio público, a esta noción de disfrute de la naturaleza, a esta noción de que las personas, sin importar su nivel económico, puedan acceder a estos espacios, puedan disfrutar con condiciones dignas. ¿Qué reflexión podrían hacernos con vista, digamos, de toda la lucha que ustedes han tenido, de que ustedes colocan ese disfrute, ese acceso público a partir de de esta corriente, digamos, que ustedes están viviendo? Hace unos años yo hice un análisis del impacto del turismo en Guanacaste y es realmente una locura los datos, ¿no? O sea, desgraciadamente se dio de manera muy intensa, pero sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de apoyo para la población guanacasteca. En resumen, el turismo desplazó a la agricultura, pero a un nivel salvaje. O sea, en el censo, creo que es del 84, el 75% de la población guanacasteca trabajaba en agricultura. En el censo del 2011 solo el 25%, o sea, un 50%, la mitad de la población económicamente activa de Guanacaste abandonó la agricultura. Y con una consecuencia muy grave y es que
al abandonar la agricultura, que era lo que tradicionalmente sabían hacer, se enfrentaron a un nuevo mercado para el cual no estaban preparados. No tenían inglés, no tenían capacitación para atender a los turistas, no había capacitación en otras áreas, por ejemplo, refrigeración. No sé en este momento, pero hace todavía como 6, 7 años no había guanacastecos graduados en refrigeración, a pesar de que se estaba necesitando por toda la provincia con el nuevo turismo para los hoteles y la inmensa mayoría de las personas que trabajaban en ese campo venían desde el Valle Central. Entonces, lo que encontraba en ese estudio es que eh, las condiciones laborales en general de la población guanacasteca se vieron afectadas muy negativamente. Hubo más desempleo que nunca, a pesar de que también el empleo en el área agrícola no era muy justo ni muy legal, digamos, pero aún así hay pérdida importante de empleo y hay pérdida muy importante de las condiciones de empleo. Por ejemplo, el turismo obliga entre comillas, ¿no?, a la contratación nada más estacional, de modo que las personas consiguen trabajo en el verano, pero en el invierno de pronto se quedan fuera, ¿no? Y eso no hace, lejos de regularse y lejos de defenderse, con todo el impacto del Tratado de Libre Comercio, no ha hecho más que empeorarse. Entonces, ahí hay un impacto muy, muy negativo que va sobre todo porque se ha apoyado nada más a la industria del turismo y no a la población. Y segundo, porque no se ha establecido ningún tipo de compensación para ayudar a la población a incorporarse a esta nueva dinámica económica. Acoto en el sentido de que vamos a ver, eh, Ecodesarrollo Papagayo, una ley que nace precisamente para desarrollar todas esas áreas desde Carrillo hasta Punta Cabuyal. Mi corazonada, y yo creo que todos hemos visto esa intención de unir Punta Cabuyal con Cabuyal, pero vean cómo en manos de solamente casi que una persona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno, porque hay una carretera que comunica desde, yo diría, por fincas, vienen atravesando la vía y entran, y ahí hay un proyecto, que el proyecto Santo Tomás, el sitio Santo Tomás. Entonces, vea, yo aquí, bueno, yo diría que en este país donde pareciera que todo lo hemos confiado a los políticos, porque eso ha sido, ahí entramos todos. Esa confianza que tiene uno en los políticos, esa esperanza de que un político va a ir a gobernar a un país con ese amor y con ese entusiasmo que uno creía, porque yo antes creía, ahora ya no creo. Eh, para mí, Ecodesarrollo Papagayo fue un saqueo a Guanacaste y fue sí, una aniquilación, diría yo. O sea, pero eso es responsabilidad de los políticos. Pusieron, y no estoy en contra del turismo, porque el turismo como una fuente tiene que estar paralelo a la comida. Y en este país, no sé, no sé, o sea, uno todavía no entiende los gobernantes. O sea, ellos, ¿cómo no pudieron hacer una estrategia de manera que estas cosas fueran paralelas? Entonces, tenemos un turismo, pero no tenemos, no producimos, aún teniendo una base tan rica, agronómicamente hablando. Es una base que en los años que 50, 60, este país brilló
que la historia nos habla de cosas divinas, de un Guanacaste opulento, un Guanacaste aún así con trochas y aún así con caminos empedrados, con caminos de barro. Nuestros primeros y nuestros ancestros tuvieron esa capacidad de poder dotar a la meseta central de granos, de carne, de leche, y a mí me duele. En lo personal me duele hasta el alma de ver cómo los políticos despedazaron esta base cultural que nosotros por siempre tuvimos. Y aún así la despedazaron de un solo plumazo. Como decía Marco, sin haber preparado a las personas, pero es que yo no tampoco pienso en que sí tuvo que haber algunas políticas de preparación, pero de una forma integrada. Jamás debió haber desaparecido la agricultura, la ganadería, como lo hicieron, porque son cosas que pueden irse y desarrollarse en conjunto, de una manera integral, hablando de una política de desarrollo integral, es que todavía yo no soporto ver un político de hablar de desarrollo sostenible cuando la sostenibilidad será para las bolsas de algunos, pero no para todo un pueblo, para toda una provincia. Y entonces yo sí siento que ahí hubo mala intención y nos quedamos pensando en que pero los políticos que han pasado por este país desde los años que empezaron a despedazarlo han sido políticos sinvergüenzas, corruptos, deshonestos, que nada más han visto ver cómo se roban lo que sea y llenan sus bolsillos y no les importó el productor, el que se asolea cuando hay sol y se moja cuando hay lluvia, porque tiene que estar en el campo y que ya los desaparecimos. Y precisamente, mire, uno cada vez que lee y ve cosas, todos esos ejes transversales que tienen, y digo yo, pero ¿dónde están? ¿Dónde está? O sea, la cosa, ¿dónde se está? No, es que todo lo despedazaron. Los colegios agropecuarios los despedazaron. ¿Y cuánto funciona un colegio agropecuario en una región? Vea, es increíble. Yo no pude tener un colegio agropecuario, pero ahí es donde tenemos que ayudar para mantener esta base. El IDA y hoy el INDER repartieron tierras de manera irresponsable, porque las repartieron a los amigos de los políticos también. Gente que no tenía vocación agrícola, se la dieron para después venderlas. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Yo creo que todo, y yo ya, alguien me dijo, es que vos pensás mal, pues no pienso mal. Yo creo que todo ha sido orquestado, todo ha sido calculado y la gente nos creímos todas esas historias para hoy tener un desarrollo turístico y cantones en desgracia porque no tienen dónde trabajar, no tienen nada y también tienen que ir a comprar hasta lo más básico al supermercado, ¿verdad? Entonces, yo siento que sí tenemos que cambiar. Yo no creo que sea difícil de cambiar este rumbo. Yo creo que si llevamos a Zapote una persona comprometida con todo, yo creo que no sé si se puede rescatar a los agricultores, yo creo que sí. Yo creo que sí podemos rescatar y volver nuevamente a nuestras bases, porque es una necesidad, no es algo que sea, sino es que es una necesidad, porque tener una economía de subsistencia es tener un tesoro. Y yo creo que el turismo tiene que no me opongo, repito y reitero, pero un turismo
de la mano con las comunidades, donde también a ellos, a las comunidades les llegue algo, no que se vaya solo a una bolsa, ¿verdad? No, les agradezco muchísimo esto y esta reflexión que ustedes hacen, digamos, de su propio territorio, porque, y lo decía, digamos, con conocimiento de causa, porque se está planeando o se tiene proyectado el Aeropuerto Internacional del Sur, justamente en OSA, un poco con esta misma dinámica con la cual Liberia digamos, se metió en esta caja de Pandora y abrió un poco lo que ustedes ya nos han estado comentando. Y creo que es importante que las personas también de OSA conozcan estas otras perspectivas, no solamente la propaganda, digamos, gubernamental o los cantos de sirena de los inversionistas, sino que también vean estas otras perspectivas más críticas. Y quería aprovechar justamente ya para ir cerrando, porque sé que tienen otras cosas que hacer, además de conversar conmigo. Eh, Hace poco, digamos, no voy a hacer mayor mención, pero salió publicado un artículo en el semanario Universidad, en la parte de opinión, en donde catalogaba de que ustedes de alguna u otra manera eran personas mentirosas, que levantaban falsos y demás. Y quería preguntarles, no para que rebatan eso, sino justamente pedirles dos grandes favores que creo que a veces es muy enriquecedor escucharles. Por un lado, eh, ¿por qué vale la pena exponerse de esa manera y dar pie para que surjan este tipo, digamos, de productos ahí en los cuales de alguna u otra manera intentan difamar, intentan, ¿cómo se llama? Ofenderles a la asociación como tal o a su nombre en particular, porque al final muchas de las personas que se suman a los procesos de lucha ambiental y demás se exponen a eso, digamos, a ese tipo de violencia constante, simbólica y espero que nunca les pase, pero a veces llega hasta la parte física. Pero digamos, en este caso pongo el ejemplo de este artículo porque yo lo sentí como un ejercicio mucho de este tipo de violencia, que es atacar a las personas con insultos, digamos, con este tipo de referencias que rozan, digamos, se cuidan mucho, pero rozan el insulto. Y entonces les quería preguntar, uno, ¿por qué? Y justamente retomo la frase que ustedes decían, esa terquedad, ¿por qué? Porque eh, tengo, ¿cómo se llama? De alguna u otra manera, hasta cierta seguridad de que ustedes no son personas inversionistas que están esperando que todo se acomode para llegar a montar el hotel ahí. Entonces, sé que tampoco es por eso, pero me gustaría que ustedes pudieran comentar un poco esa terquedad que les mueve justamente ante esto. Y la otra, tal vez una reflexión como asociación. ¿Cuáles son algunas enseñanzas que les deja todo esto? Digamos, se haya dado o no lo del 20 de diciembre y que dentro de año y medio sea la realidad y queden firme todo, ¿qué enseñanzas, digamos, les ha dejado, tal vez personales, pero también de forma colectiva, como organización, esta lucha? Ahí les dejo a los dos. Bueno, yo diría que las ofensas se reciben dependiendo de quién vengan. A mí eh, me vale, me vale nada los intentos que han hecho de desprestigiarnos. Damares sí ha recibido amenazas más directas, que bueno, eh, lo hacen uno pensar un poco más, pero lo que es las ofensas, uno tiene la conciencia totalmente tranquila, así es que más bien hasta que le da risa a uno el nivel de desesperación al que están llegando ahí. Eh, Recomendación de ahí, no sé, o sea, toda mi vida he luchado y he disfrutado muchísimo luchando y a veces perdiendo y muy a menudo perdiendo, pero siempre, siempre poniendo la cara, pensando en mis hijos, pensando en mis nietos, pensando en mis vecinos, pensando en todas las y los ciudadanos que de alguna manera uno está defendiendo. ¿No? Y eso a mí me llena de enorme satisfacción. Yo me siento muy bien. Usted no tiene idea cómo bailaba. Yo literalmente bailaba el día que recibí la llamada del abogado donde me decía que habíamos ganado. Yo bailaba por toda la casa. Esa sensación de triunfo es bellísima y sobre todo cuando es un triunfo que uno sabe que va a favorecer a toda la población.
eso lo tiene que llenar a uno de orgullo y eso le da a uno motivación para vivir cada día siendo terco, sí. Hemos tenido que ser muy tercos y yo creo que eso ha sido muy importante, pero hemos sido tercos porque creemos en lo que estamos luchando. Sí, acoto un poco al respecto a lo que dice Marco, de ahí, yo soy igual, si yo estoy convencida de lo que yo estoy haciendo y yo estoy clara en las cosas, a mí no me preocupa que hablen, de qué no han hablado. Si uno supiera, eso se escribe toda una... entonces, que me digan, no, a mí, que digan que somos mentirosos. O sea, ahí están las... A mí no me, bueno, no me pueden decir mentirosa, porque yo sí he ido a buscar la información para hablar, como le digo, una de las razones en las que uno se mete en estas luchas es la convicción. Y para tener convicción hay que investigar. Y lo otro es la pasión, ¿verdad? Yo creo que desde que, desde que yo tengo sentido de razón, he sido una persona que no me gustan las injusticias. Entonces, una de las cosas que me mueve, las injusticias no las soporto. Soy muy sensible ante eso y soy aún más sensible cuando me encuentro o visito un campesino que está, como dicen vulgarmente, sufriendo las duras y las maduras, y para llegar ahí el camino es terrible. Eso que estoy contando lo viví hace 15 días. Y bueno, yo he llorado con los campesinos y ese día me faltó poco para llorar. Me sentía incompetente, me sentía incapacitada totalmente de ver cómo ahí están pulseándola de manera honrada. Pero ¿dónde están las políticas del país? En un lugar bellísimo, muy cercano a la playa, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que me han movido. Cabullal tiene unos pueblitos muy, muy pobres a la orilla, que yo creo que si Dios lo permite, va a ser así. Estos recursos de casación, de acuerdo a lo que uno ve en la sentencia, y el primer punto de la sentencia es que es tan evidente que eso, ya si hay jueces que eso van a echar abajo el trabajo de otros, de sus colegas, y yo no lo entendería nunca. Entonces yo considero de que eso, este, va a ser para disfrute de todos los costarricenses, y Dios primero, Dios que siempre nos ha protegido y nos ha guiado, porque también yo soy una persona pues muy espiritual también. Dentro de todo lo que me... ¿Y por qué he estado en esta lucha? Porque yo creo que es el único ejemplo que uno le puede dar a las futuras generaciones, que sigan empujando la carreta, que no pueden doblegarse, que no pueden cruzarse de brazos, que no pueden ser tan complacientes y que en este país hay leyes bueno, de ahí que sí, toca que exponerse, ¿no? Bueno, yo estuve demandada en el 2013, 2014 por ahí. Estuve demandada por ellos. Y hoy me río, pero en aquel momento pues sí lloré, ¿verdad? Pero hoy me río porque siempre, bueno, es porque dijimos que el más, bueno, se hablaba del robo de las tierras, pero, pero yo dije que ellos eran como los monos. No dije nombre, yo dije ellos, como los monos, que estaban agarrados siempre de la cola, de las patas, del hocico y que nunca caían. Eh,
hablando políticamente, porque estábamos hablando de lo político, porque a nivel de Liberia están los partidillos turecas y ellos los absorben, ¿verdad? Entonces, a veces dice, tenemos un alcalde que no es liberacionista, pero ¿qué pasa? Que lo logran y se lo echan a la bolsa, ¿verdad? Y entonces eso es lo que creemos, pues sí, eso es la debilidad de la gente, ¿verdad? Porque no voy a decir que es culpa de ellos, pues, en este caso. Ellos ofrecen y la gente cae, ¿verdad? Pero para Liberia creo que ya esto ya se terminó. Hay muchas personas, muchas, tal vez son pocas, las que se manifiestan como a favor de ellos o están muy callados, pero sí el grueso de la población, pues sí, está muy contentos y pues si nosotros seguimos aquí en pie, ¿verdad? Porque esto no ha terminado. Decirle a los costarricenses que somos una organización sin fines de lucro, que de nuestro propio peculio hacemos las pocas cosas que se hacen, pero que también hay personas para ahora en el cierre del juicio, tuvimos que pedir y hubo personas generosas que creían, que creen en nosotros y nos ayudaron y prácticamente uno de la prueba pericial, que es una de las pruebas técnicas más costosas, diría yo, y que es la que nos da mucho y nos respalda nuestra propuesta, pues sí, pasaba de casi 3 millones, pero también igual la persona esta de una manera muy, muy entregada también al país, pues nos hizo precio especial y eso lo cubrimos con casi prácticamente el dinero de las personas que nos dieron. Y ahora volvemos nuevamente, vamos a volverlos a pedir. ¿Por qué? Porque necesitamos dinero. ¿Dinero para qué? Bueno, hay que hacer un estudio un estudio de valoración de esas tierras. Y los estudios de valoración de tierras, que son los peritos, los actuarios matemáticos, pues de ahí no son baratos, ¿verdad? Y depende de las tierras que van a valorar. Entonces, eso nos está quitando un poco el sueño por no tener los recursos. Pero sí decirle a los costarricenses de que no podemos dejar perder este país, que de una manera así solapada lo estamos perdiendo porque nosotros como ciudadanos no estamos haciendo la tarea también. Estamos confiando demasiado en los políticos y los políticos están llegando a- al poder exactamente con otros fines y se están olvidando del ciudadano que está urgido de un trabajo, del ciudadano que está urgido mantener una familia y sostener esa familia, y darle educación, de darle alimento, de darle vestido. Entonces yo creo que decirle a los que somos tercos, únanse a nosotros en esta terquedad y que con mucho gusto y con mucho amor y con mucho respeto, para que no crean que también nos vamos a ir a ocupar de sus espacios, pero los que quieran compartir con nosotros estamos a la disposición de poder llegar un granito de aliento y de entusiasmo, porque yo creo que sería eso, ¿verdad? Y yo creo que eso a veces falta en la gente, pero que no pierdan la esperanza, porque exactamente la esperanza y la fe es lo que nos ha tenido aquí. Y te agradezco mucho, Luis, el espacio y pues aquí estamos y yo creo que vale la pena empoderar más al ciudadano, que es lo que ha hecho falta. Y que no tengan miedo los ciudadanos, porque para eso están las leyes. Y un sistema democrático que tenemos que seguir perpetuándolo para disfrute de nuestros hijos, nietos y el resto de las generaciones por venir.
en este hermoso país. Ahora sí, ya para el cierre, ya para eh, poder dejarles descansar de mi voz. eh, a Damaris no le puede agarrar por sorpresa. A Marco tal vez sí, a Damaris no. Como saben, este es un espacio que de alguna u otra manera busca generar el diálogo más allá de la conversación que hemos tenido, digamos, que acabamos de tener, de hacer. Y la idea es que las personas que nos han acompañado hasta este momento, que han tenido la paciencia de escucharnos hasta este momento, es regalarles algunas preguntas con las cuales puedan irse, más allá de cerrar aquí, sino que más bien puedan continuar esta conversación con sus vecinos, vecinas, el sindicato, la universidad, la escuela, a donde vayan, la iglesia, a donde quieran, tienen toda la libertad de llevarlas a donde deseen para que puedan seguir hablando sobre esto, sobre estos diversos temas que hemos tenido. Y les dejo a ustedes la libertad. Voy a tratar de hablar un poquito mientras las piensan, justamente de esas preguntas que pudieron haber surgido en esta conversación, porque siempre en toda conversación nos quedan inquietudes, nos quedan cosas de decir, mira, que yo no había pensado sobre ta, ta, ta. Entonces, la idea es que ustedes puedan regalarles o regalarnos esas a una, dos, tres, cuatro, las que ustedes gusten, para que esta conversación pueda seguir viviendo en otros momentos, porque además, como es una grabación, pues las personas nos escucharán en distintos momentos. Entonces, no sé si ya alguno o alguna tiene algunas preguntas para estas personas que nos están viendo. Ahí va, don Marcos, ya solicitó. Me está sonando el teléfono. Ah, perfecto. Doña Maris, ¿alguna pregunta ahí que quiera regalarles? Una pregunta para que ellos se la hagan o que yo quiera hacérselas a ellos. En cualquier sentido que usted quiera, ya sea que Ok, usted quiera que le contesten o que se lleven para seguir conversando. ok. Para las zonas costeras, que recuerden que la costa es rica en todo y en todo su potencial que tenga. Entonces, ¿qué acciones están haciendo para proteger la vida de las zonas costeras? Eh, Otra sería, ¿cuánto están haciendo para mantener toda la red vial en buen estado? Y lo otro sería, ¿cuánto apoyo están dando a los que colindan con las zonas costeras, que pueden ser productores? Eh, ¿Cómo los de zona costera pueden hacer un enlace y fortalecer a los productores y artesanos que no están en zona costera, sino que están a 3 o 4 kilómetros de la zona costera? Porque no sé si vemos, tenemos la zona costera y a 4 kilómetros tenemos la montaña y ahí hay agricultores. En las zonas costeras está el barcito, está la comidita, a dónde estamos comprando los alimentos para ayudar, para poder ofrecer algo al turista que los visita. Yo creo que esos son los ejercicios que hacen falta para dinamizar la economía a nivel de los pequeños, de nuestros pequeños terruños, diría yo, y que eso me duele a mí en el alma. Me duele, no sabe cuánto, porque ahí está, esos tesoros los tenemos. Falta presencia institucional, sí. Falta presencia de la academia, sí. Y lo otro es que tenemos cuánto trabajo se hace voluntario, o si es que sí,
si es que no hacen trabajo voluntario, porque siempre están esperando una paga. Esa es la otra. Porque para dejar huella, no todo es plata, sino que hay que tener un poco de ahí, amor al prójimo, ¿verdad? Y amor a la naturaleza, que es la otra. Sin naturaleza no somos nadie, porque a veces tal vez olvidamos, no sé si lo comentaba, las relaciones pues, pues más simples como lo que es la vida. Entonces, por ejemplo, para tener vida tenemos que respirar, ¿no? Si una persona deja de respirar, se murió. Ah, sí, qué gran descubrimiento, me van a decir. Sí, qué gran descubrimiento. Entonces, ¿por qué rayos cortan los árboles? ¿Verdad? Entonces, ¿qué relación tienen? Bueno, un árbol tiene una relación simbiótica con los seres vivos, incluyéndonos, obviamente, somos seres vivos. ¿Y qué es el árbol? Además de cuando le enseñaron a los niños que es que es una casita donde habitan cualquier cantidad de especies que no somos tal vez los humanos, porque no vivimos arriba de un árbol, pero también esa relación simbiótica que el árbol nos da, además de todo lo que ya sabemos, del mejor mueble que pueden tener, la linda mesa eso no me refiero a eso. Me refiero a otra que es bioquímica, una relación bioquímica de vida. Y es que un árbol es capturador de CO2. ¿Y cuál es el primer causante de los gases de invernadero? Tal vez aquí un campesino no me va a entender, pero ¿cuál es el primer causante de por qué él siente un bochorno en su parcela? Porque hay una capa muy grande de un gas que se llama dióxido de carbono. Y los árboles son capturadores de dióxido de carbono y agua. Si hay dióxido de carbono y hay agua y hay luz, es, son tres elementos fundamentales para que dentro de esa hoja del árbol se lleve a cabo lo que se conoce como fotosíntesis. Y de ese proceso nos da, el árbol tira oxígeno, que es el que nosotros utilizamos. Por eso respiramos. Por eso es que tenemos la vida. Bueno, oxígeno ya internamente, fisiológicamente, pues ese árbol o esa planta, pues utilizará y nos dará un fruto al final. Pero esas relaciones tan básicas para un ministro de Ambiente o para un ministro de Agricultura, no le voy a pedir mucho para un abogado, ¿verdad? Pero para un ministro de las ciencias. Por eso yo no consigo que los que no sean de las ciencias te estén administrando los bienes que tienen que ver con la ciencia. Entonces, ¿por qué olvidarlo? Pero mire, hasta un estudiante de colegio puede comprender esto. Entonces, mi llamado es ese, ¿verdad? De que los árboles son generadores de microclimas y de alimento y de vida. Y que esas relaciones no podemos, o sea, para cortar un árbol tenemos que estudiarlo, ver la mitigación, cómo mitigamos un efecto que puede generar un peligro antes de cortarlo, un estudio técnico bien elaborado, no porque se me antoja. Bueno, esas serían mis preguntas. Yo no sé si ya pueden haber más, pero con mis preguntas lo que quiero, tal vez que despertemos nuestros conciudadanos de zonas costeras, que valoren el que no vive en la costa, pero que es importante también, porque es el que puede estar allá generando todo lo que él necesita en la costa para tener. Y es la única manera de dinamizar la economía
es la única manera de no empobrecerlos, es la única manera de que ellos se sostengan en sus fincas. Es la única forma y porque los hay. Por ejemplo, todo lo que es la península y todo lo que es Guanacaste en zonas costeras es, hay una gran cantidad, por ejemplo, Santa Cruz, Nicoya, Ojancha, Nandayure, Jicaral. Esas zonas, gracias a Dios, todavía tenemos muchos, muchos productores agrícolas y ganaderos. Entonces, eso nos tiene que llenar mucho el corazón, eso nos tiene, y pensar un poco más en ellos. Obviamente también estamos pensando de que los que están en zona costeras, también productores, ellos tienen que ir a ver cómo adquieren productos del mar, ¿verdad? Para poder también tener, ofrecer los alimentos del mar que son tan deliciosos y tan llenos de proteínas para poder sostenernos también. Eso sería, Luis, y de veras, muchas gracias de corazón. Y ojalá que esas preguntas lleguen. Mire, porque no es recuperar Cabullal nada más porque por recuperar, sino es recuperar Cabullal para que sirva modelo para otras comunidades y decirles que sí se puede. Pero esas comunidades tienen que plantearse de que ellos, como zonas costeras, atrás de ellos hay más personas. Muchas gracias. No, gracias a vos, Damaris. Despedimos a don Marco. Justamente recibí una llamada y tenía que salir, digamos, de nuestra conversación por causas mayores. Pero le agradecemos también a don Marcos su presencia, sus aportes y, en sí, el compartir con nosotros y nosotras acá. Damaris, en nombre del Observatorio de Kioscos, agradecerles muchísimo su lucha, agradecerles muchísimo su terquedad, que creo que es una de las enseñanzas más hermosas, que es justamente no tirarse para atrás, sostenerse, seguir adelante y de la forma más hermosa, que es en forma colectiva, que es esa asociación que ustedes sostienen y que mantienen, que proyectan, que creo que lo más importante, no quedarse, digamos, en el cierre del 20 de diciembre, sino que ustedes se ven colectivamente caminando aún mucho más allá de esa fecha. Eh, y más bien, sin más, como te decía, gracias honestamente, porque su ejemplo, su lucha creo que tiene mucha vigencia en este país que estamos viviendo, que estamos transitando en este momento, y justamente sus palabras creo que van a fortalecer a muchas otras organizaciones, muchos otros colectivos que están en el mismo desafío, que es justamente esta oleada, digamos, de lo, como le quieran poner el nombre, a veces le ponen gentrificación, turistificación, le ponen un montón de nombres ahí, pero lo que sea, las personas, como usted misma decía, lo están sintiendo, se están sintiendo mal, se están sintiendo incómodas, se están sintiendo desplazadas, y eso ya es una señal de que algo está pasando y que hay que ponerle atención y a partir de las preguntas que vos nos dejaste con mucha generosidad, pues les queda la tarea de reflexionar y profundizar y, al igual que su asociación, tomar acción y justamente intervenir esa realidad para mejor, para transformarla. A mí muchísimas gracias, Damaris.